Hoy, 2 de febrero del 2026, pues venimos con toda esta inquietud de lo posible, de las posibles, mejor dicho, negociaciones que se están desarrollando en Cuba con el gobierno americano. Hay una gama de puntos de vista diferentes y es lógico cuando ya llegan a esta etapa de aperturas, pues todo el mundo tiene el derecho de opinar, cada cual ve las cosas desde su punto de vista, pero realmente a veces en toda la vida, pero en política fundamentalmente, a veces las cosas no suceden como uno quisiera, y hay que ser pragmático y ver lo que realmente sucede o puede suceder. Por eso que en política se dice que la política es el arte de lo posible. Y hasta yo mismo, muchas personas pues no creíamos que en Venezuela se pudiera hacer una transición como la que se está ejecutando. Mucho, inclusive, pues veíamos cómo reemplazar un régimen por completo, y era la lucha que yo venía planteando en Cuba, que estaba preocupado porque realmente no nos preparamos para el reemplazo del régimen. Probablemente esa situación, que es la misma que tiene Venezuela, que aunque sí tenía reemplazo para el régimen, esta nueva visión sobre los regímenes totalitarios que no dejan espacio para la transición de poder, pues entonces obliga a buscar un método de transición diferente. Porque cuando en un proceso democrático y de alternancia en el poder, pues los poderes se transfieren, tanto lo civil como lo militar, de un gobierno a otro. Y todo se hace con calma, se establecen plazos de 1 mes o 2 meses para hacer la transición. Y todos los poderes se subordinan a la nueva dirección, a la nueva dirección política. Pero en el caso de los regímenes totalitarios que no tienen espacio para la alternancia del poder, que se consideran poder único y vitalicio, pues entonces es muy difícil hacer una transición, que no hay cómo hacerla. No hay cómo hacerla en el sentido de que ellos no dejan el poder así por transición. Ellos dejan el poder por la fuerza y no hay forma de coordinar con ellos la transición, porque es a base de una confrontación que se logra el poder, o por una imposición de fuerza, como sucedió en Venezuela. Yo estaba viendo la situación de Venezuela y esta teoría, esta nueva iniciativa implementada por Donald Trump de que los mismos que montaron el sistema totalitario, pues fueran los mismos que se vieron obligados a desmontarlo. Y bueno, está funcionando. Tuvimos algunas preocupaciones porque parecía que Delcy Rodríguez se estaba radicalizando, iba a confrontar o iba a saltar la taranquera, como dicen la gente, y al final Trump iba a tener que buscar un mecanismo de fuerza para utilizar en Venezuela, y eso era un problema serio. Pero bueno, las cosas cambiaron, presionaron a Delcy y ya se dio un gran paso que está a mitad de camino. Ese gran paso es la amnistía de todos los presos políticos, es parte de ese primer paso, pero la amnistía desde el punto de vista humano es muy importante, pero desde el punto de vista institucional
no es lo más importante, porque estos regímenes han ido liberando presos, como en Cuba también, presos sistemáticamente, pero hay algo que la gente le han llamado la puerta giratoria, que a la misma medida que salen un grupo de presos, pues entran otros. Y entonces lo que sí veo beneficioso es que se cambie el Código Penal en Venezuela, como han prometido, y que saquen de ese Código Penal pues el delito político, ese engendro que ya venía de los tiempos de Lenin, que decía que la razón era la voluntad de la clase dominante hecha ley, y así son los códigos de estos regímenes totalitarios, que tipifican como delito todo lo que a ellos no les conviene, ni aunque sea lo más sencillo, lo más común de la vida política, de la lucha política. Entonces, si en Venezuela cambian el Código Penal y ahí reforman toda la actividad política y se hacen los procedimientos que se necesitan, bueno, realmente ya no haría falta remover por la fuerza a todas las personas no deseadas, porque ya la misma sociedad se encargaría de eliminar de la vida política a toda esa gente que han hecho daño. Eso no quiere decir que van libres de todos sus actos mal hechos y todos esos delitos cometidos y esas violaciones horribles de los derechos humanos, pero ya eso sería una segunda etapa donde ya el país estabilizado, todos los poderes controlados, pues entonces podría venir un proceso judicial para no dejar impune toda esa barbaridad que han sometido. Hemos visto la encarcelación de los presos en Venezuela, como algunos de ellos ni siquiera reconocían a sus hijos por la cantidad de torturas y vejaciones a que fueron sometidos. Analizando la situación de Venezuela, que es la misma que se puede dar en Cuba, porque precisamente en Cuba estamos peor que en Venezuela, porque ni siquiera tenemos una oposición estructurada, me hacía pensar que algo parecido sucedió en Rusia, por decir Rusia, siendo parte de la Unión Soviética, y también en Europa del Este. En Rusia, o en la Unión Soviética, mejor dicho, Gorbachev hizo esta transición, o comenzó esta transición con la Glasnost y la Perestroika, dos procesos de transparencia política, donde al permitir todas las libertades necesarias, pues entonces el pueblo mismo movió las estructuras. ¿Cómo Gorbachev pudo hacer eso frente a una estructura de poder totalitaria? Bueno, porque nace del concepto estalinista, donde el gran líder, el camarada en jefe, el gran camarada, el comandante en jefe y todos estos títulos que se dan ellos, todos no se equivocan. Ellos lo que se equivocan, según decía Stalin, eran los cuadros intermedios. Y por eso no hay mecanismos de remoción del jefe supremo, porque supuestamente nunca se equivoca. Entonces, cuando un jefe supremo toma decisiones y todas las decisiones que él quiera tomar, pues nadie se la puede cuestionar, porque él es el jefe supremo. Quien cuestiona al jefe, pues cuestiona las estructuras, cuestiona el poder, cuestiona la legitimidad del sistema, del régimen, como quieran llamar, y ya es un contrarrevolucionario en el caso cubano, y en todos los demás lugares, pues es un enemigo.
y por eso es que no se puede cuestionar el camarada en jefe, porque es un delito. Entonces, si eso, teniéndose en cuenta, pues Gorbachev le permitió hacer algunas cosas que le dieron chance a mover ese espectro social o esa fuerza, mejor dicho, que es una fuerza social que está dormida porque está todo prohibido. Y entonces, al tener que enfrentar el poder, pues no se puede, porque no hay mecanismo para enfrentarlo. El poder absoluto que es el máximo líder. Entonces, en la Unión Soviética, mejor dicho, en Europa del Este, pues pasó algo parecido. En Europa del Este, todos los gobiernos o regímenes de izquierda totalitarias que habían en Europa del Este eran territorios ocupados por el ejército rojo, el ejército ruso o soviético. Y al producirse este fenómeno en la Unión Soviética, pues Gorbachev retiró de los países de Europa del Este, retiró el ejército. Y eso permitió que esos pueblos que se sentían ocupados, pues se sintieron liberados o inteligentemente de los que dirigían esos países, pues se sumaron a esa voluntad de cambio que había en la población, esa intención de cambio que había en la población, y se sumaron al cambio. Por eso es que, excepto Rumanía, en ningún otro de los otros países de Europa del Este, pues no hubo represalia del pueblo contra su antiguo dirigente, porque ellos se hicieron pasar como víctimas también de la ocupación soviética y se hicieron la transformación. Esto que me lleva a pensar que en Cuba, que no tenemos mecanismo para reemplazar al régimen, pues ya ha sido identificado por el gobierno de Estados Unidos que una posibilidad de negociación, pero con los funcionarios cubanos. Ahora andaba por México el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, más conocido por el Tuerto, y negociando con funcionarios norteamericanos, con agentes del gobierno de Estados Unidos. Y aunque él no vaya a ser el que represente al cambio cubano, la perestroika cubana, sí es una persona de peso para realizar estas negociaciones, porque cuenta con la impunidad o la inmunidad de ser uno de los Castro, que es una figura, un apellido y figuras que son intocables. Entonces, ahí comienza este eslabón de esta cadena de transición que yo me imagino que en el tiempo que eso toma o demora, ya Óscar Pérez Oliva Fraga, el nieto sobrino de Fidel Castro y de Raúl Castro, por lo menos más de Fidel que de Raúl, pero por lo menos está dentro de la estructura legal del apellido, y pudiera comenzar esta negociación o implementar la negociación. Comenzarla la comienza Alejandro, pero implementarla la implementaría Óscar Pérez Oliva Fraga. Y ahí tiene la gran ventaja de que es una persona que trabajó en Gaesa, en el aparato militar, fue casi un ahijado de López Calleja, y tiene ese respaldo. Y por otro lado, pues tiene el respaldo de la familia Castro, que al convertirse en la figura principal del régimen, pues ya
tendría esa impunidad que tiene el comandante en jefe o el gran camarada, el gran hermano, toda esa nomenclatura que se le dan a los super gobernantes, y entonces ya tendría la capacidad de hacer los cambios. Y estoy seguro porque se dice que no se aceptan la oposición, inclusive no aceptarían un cambio de esa medida, pero no es tan así, porque la oposición no tiene ninguna fortaleza política, que digamos, y la población, pues, lo que está desesperada porque vengan cambios, diríamos, económicos y cambios sociales que le mejoren su estado de vida. Los pueblos no tienen esa marcada predisposición contra sistemas y personas. Los pueblos se solidarizan o se adaptan con aquel que les resuelve mejor los problemas. Y esas dádivas sociales a veces confunden, porque eso fue lo que hizo Fidel al principio de la revolución, que empezó a hacer regalías y a darle muchas cosas gratis, y que no le costaron, pues eran ya de la riqueza que tenía acumulada la nación, pero ellos eran los que los repartían y parecía que esa iba a ser la revolución, y por eso es que tuvo cierto apoyo social cuando comenzó la revolución. Ya después eso permitió que se derivara en aquellos excesos como los fusilamientos y todas esas cosas que ya la población no tenía estructura ni fuerza para contradecirlo. Pero realmente eso es lo que viene para Cuba, una estructura artificial, momentánea, montada por las presiones y la coordinación con el gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano lo que interesa es que se procese el cambio. Entonces nosotros estamos también obligados a presionar un poco de adentro para que la población, pues, tenga cierto reconocimiento de sus intereses. Porque sí, también tal vez los Estados Unidos, con la apertura que se le garantice por parte del régimen, pues a lo mejor hacer unas flexibilizaciones para cubrir esta etapa de transición, porque ya probablemente un mes o un poquito más, la situación en Cuba se va a hacer insostenible, porque un país sin combustible no puede subsistir, no puede funcionar, ni al mínimo siquiera. Y con este embargo petrolero probablemente que es necesario porque sin ese embargo petrolero, pues el régimen no va a ceder para llegar a una transición. Yo siempre he definido que el poder solo se negocia cuando se está en posibilidad de perderse. Si el poder no está en riesgo de perderse, pues no se negocia. Y eso es lo que está pasando en Cuba, que ya desde el punto de vista existencial, el poder no se puede mantener si no negocia con los Estados Unidos. Ya vimos que Rusia y China, en el caso de Venezuela, pues no tuvieron ninguna participación ni nada determinante en lo que ha sucedido en Venezuela. Quiere decir que ese patrón se va a repetir en Cuba también, y por tanto pues no constituye ninguna amenaza ni ninguna limitación tampoco para Estados Unidos operar o presionar en el caso de Cuba para una transición. Así que por mucho que muchos piensan que el cambio fraude, que no se va a permitir, no hay ninguna fuerza política suficiente como para contrarrestar ninguna medida que tome Estados Unidos y la coordine precisamente
con el régimen cubano, que son los dos elementos de fuerza para tomar decisiones políticas. Así que solo quería poner este ejemplo de transición, que es la que se avecina en Cuba, porque una transición negociada va a ser mejor que la de Venezuela, que fue un poco más traumática, porque tuvieron que remover a Nicolás Maduro para poder hacerla, pero ya en Cuba, como va a ser una transición negociada, pues entonces va a durar un poco de tiempo en formar las estructuras de reemplazo a un régimen totalitario para un régimen democrático. Pero eso en libertad, y sí van a salir las personas adecuadas para capacitarse y prepararse y estructurarse para poder reemplazar al régimen actual. Así que eso va a durar un poco de tiempo, pero como la gente va a ver que se está ejecutando el trabajo, pues realmente va a soportar la espera, ¿no? Y también hay que tener presente que si ya se comienza un proceso de transición en Cuba, pues lo primero que tienen que hacerse es mostrar algunos visos de libertades, y con esas libertades pues la gente va a facilitar la entrada de personas a Cuba. Debe abrirse un espacio para que todo el mundo de libertad, para que todo el mundo pueda viajar a Cuba, inclusive yo, que tengo tanto deseo de volver. Ya Trump lo ha estado anunciando, que una de las primeras medidas pues, que permitiría esta negociación sería el regreso de todos los cubanos a Cuba. Y eso es muy importante porque la verdad que ya llevamos, por lo menos yo llevo casi 30 años sin visitar a mi país, y ya los años no lo van copando, y realmente quisiera llegar a ver el final de mi país libre como muchos no pudieron, incluido mi padre. Así que es un compromiso que tengo de regresar a un país ya libre. Eso sería emocionalmente muy importante para mí, pero bueno, no solamente para mí, sino para toda la nación. Y vamos a ver que todo fluya. Hay algo que me preocupa, que no va a pasar. El caso cubano va a llegar a una transición negociada. No tiene nada que ver con una presión de fuerza como la que se hizo en Venezuela, ni va a haber extracción, porque en Cuba hay que tener presente que en Cuba en estos momentos no hay una figura emblemática de poder. Díaz-Canel no tiene ningún poder sobre nada. Hay un poder ahí oculto que nace de Raúl Castro y tiene tentáculos con los hijos, los nietos y algunos generales, pero es un poder abstracto que no se ve, y entonces tú no haces nada no puedes centralizar el poder en una persona, que tú la sacas, por ejemplo, Díaz-Canel, y el poder quiebra. Mira que Venezuela, que Maduro era un poder fuerte, el hombre fuerte, los extrajeron de Venezuela y realmente el país se ha mantenido intacto. No se mantiene intacto por la presión que está por detrás, está ejerciendo Estados Unidos, y además pues está tratando de coordinar con otras fuerzas internas para poder avanzar en una transición más adelante, pero por lo tanto en este momento no se está trabajando en las estructuras de poder, sino en las instituciones que las rigen. Y entonces vamos a ver si nosotros en Cuba pudiéramos también empezar a trabajar en base a reestructurar una oposición con capacidad de formar gobierno más adelante. Y eso ya con libertad de política, pues eso se logra a corto plazo. Hay que también estar listo, porque ya si hay una negociación, una de las cosas que debe cesar y debe ponerse en condiciones al régimen es la represión. Si se elimina la represión,
pues entonces, y se avisoran buenas libertades, entonces ya la gente podría empezar a presionar para acelerar el cambio. Inclusive hablaba con algunas madres de presos políticos para que estén listas, porque si en algún momento hay que empezar a presionar por la liberación de los presos políticos, pues ya hay que empezar a organizarse y a estructurarse para presionar. Y eso todas me han dicho que le avise que están de acuerdo a hacer lo que haya que hacer por la libertad de sus hijos. Así que nosotros pues tenemos que todos los días recalcar, ver qué se puede presionar y qué se puede hacer para acelerar el cambio en Cuba. Y hay muchas discusiones de propuestas ahí en la red y eso. Les digo desde ya que se olviden en este momento de cualquier iniciativa que cada cual tenga, cualquier idea que tenga cada cual, que aquí lo que se va a hacer en Cuba está definido ya, está decidido ya por Estados Unidos y lo va a coordinar con el régimen cubano, que son los dos elementos de fuerza para guiar el poder, y ya la participación de las estructuras democráticas vendrán con el tiempo, mucho más adelante. Pero hay que ir orientando, organizando y diciendo a la persona las cosas como se hacen en política. Inclusive tenemos que ya ir identificando aquellas prioridades económicas y sociales donde hay que presionar para que se resuelvan de ya, o tener aspiraciones de que la población sepa hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los proyectos y aspiraciones políticas, económicas y sociales que tiene el pueblo cubano, que ya lo hemos estado manifestando. Pero de todas maneras, pues todos estos días pues, voy a estar haciendo pequeños videos cortos, pero con algunos temas para ir haciendo aclaraciones, inclusive de las mismas publicaciones que la gente van haciendo en las redes, pues uno puede extraer de ahí algunos puntos de vista y discutirlo aquí de forma global, masiva, para que la gente vea y entienda cuál es el camino que tenemos que recorrer. Así que no me quiero extender demasiado, pero sí recomendarle, y es necesario, en esta etapa final de lucha, hace falta la divulgación de las nuevas ideas, de las cosas que tal como deben o pueden pasar, y para eso necesitamos que el canal se fortalezca. Llevamos tiempo ahí en 747 seguidores, no hemos llegado ni siquiera a los 1000 seguidores para poder monetizar el canal y que ese recurso pudiera llegar a los familiares de los presos con mayor disponibilidad, porque ahora lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, pero si hubiera un recurso extra, ese recurso directamente iría para los presos políticos en Cuba, porque independientemente que ahí se pueda presionar o que se visualice una liberación masiva a mediano plazo, la situación en la prisión en estos momentos está tan difícil que pasa como en Venezuela, que muchos presos fallecieron días antes de la liberación. Así que para que esto suceda, para que el canal tenga mayor impacto, pues hay que sumarse a suscribirse al canal, hay que darle like, hay que, independientemente que el programa sea diferido, que no es en vivo, si funciona igual. Entonces el mensaje es el mismo y los comentarios son lo mismo, porque los comentarios nosotros los revisaremos y los comentarios que tengan sentido y que sean propuestas serias, pues lo incorporaremos también al programa y lo iremos debatiendo a medida que vaya nuevas transmisiones, que se vayan haciendo nuevas transmisiones. Vamos a ir poniendo todo ese trabajo que ustedes puedan aportar, esas ideas que pueden aportar a nuestra causa. Así que por hoy ya lo voy dejando por aquí. Pues les repito, que se suscriban, que compartan si quieren, pero lo más bien que se suscriban y que den like y que comenten sus propias ideas, que sus propuestas, que siempre serán bien recibidas y apoyan mucho la causa. Así que con esta reflexión final, pues lo dejo y nos vemos